UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Hola, soy Luis Miguel Belda, profesor del Departamento de Periodismo de la Universidad a Distancia de Madrid. Este es un nuevo encuentro digital en UDIMA. En esta ocasión vamos a conversar en los próximos minutos con el periodista Juan Fernández Miranda, actual jefe de sección España en el diario ABC. Fernández Miranda es un periodista todoterreno, pues ha trabajado en radio, agencia, televisión, prensa escrita, en medios digitales y hasta en un departamento de comunicación. Tenemos una joya hoy. Actualmente también colabora en el programa Más Madrid de Telemadrid, canal en el que ya trabajó como contertulio en el otro programa Alto y Claro. Sin embargo, su mayor y mejor experiencia en la televisión fue como presentador de informativos en el desaparecido canal VO7, ligado al diario El Mundo, de cuyo trabajo vemos un resumen. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de 7 Noticias, 7 Opiniones. Hoy, para los chinos, es el Día del Amor Eterno. Sin embargo, para Zapatero y Rajoy es el Día de la Eterna Discusión. El titular podría ser Pajín contra Pajín. La hija, todopoderosa, responsable del Partido Socialista. La madre, humilde concejal de pueblo. Y en medio, ay amigo, los intereses del partido. Puede que ahí esté la clave de todo este asunto. Pregunta que trasladamos hoy a los telespectadores. ¿Solucionará el gobierno el secuestro sin pagar? Esperanza Aguirre, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Esa ventaja sobre el Partido Socialista es mérito suyo o es de mérito de los demás? Antes de empezar a hablar de los impuestos, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos una noticia de última hora. Están viendo imágenes en directo desde México porque un avión procedente de Cancún. ¿Cuál es en este momento la situación económica? ¿Qué noticias tenemos hoy, Susana? Estos son algunos de los temas que vamos a llevar después a nuestro tiempo de tertulia. Antes, como siempre, la información con María Jesús Martín. Pero los espectadores lo que quieren es que nos mojemos y que demos opiniones. No me puedo creer que Iñaki Anasagasti tenga un hijo del Madrid, Iñaki. ¿Usted cree que este viernes habrá acuerdo sobre la financiación autonómica? Don José Antonio Alonso, que es el portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Muy buenas noches, don José Antonio. Buenas noches. Cristóbal Montoro, buenas noches. Buenas noches. Yo me río, Señor Durán Lleida, pues muchísimas gracias por venir a Veo el Mundo. Ya sabe que usted cuando quiera puede venir aquí a analizar la actualidad. Pues puedo venir cada noche. ¿Sí? Bueno, pues tú en su momento, Raúl, le pusiste el sobrenombre de Bambi a Zapatero. ¿Qué fue de Bambi? Pues vamos a ir para allá. Lo primero va a ser derribar un mito, que es que los presentadores de la televisión tenemos piernas. El segundo es que no llevamos bermudas. Acompañadme, por favor. Vamos a ir al plató de La Vuelta al Mundo. Bueno, Jesús Hermida, pues un honor tenerte en este plató de 7 Noticias, 7 Opiniones. Tus alumnos pasarán por aquí. Les decir lo primero que tiene que hacer cuando se sienten aquí. ¿Todo eso? Eso lo haces tú, ya te he visto que tú lo haces muy bien. Pues que Jesús Hermida te eche el ojo es una muy buena señal. Muchas gracias, Juan, por visitar UDIMA, la Universidad a Distancia de Madrid. Gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Una curiosidad, ¿de qué se reía el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro? Pues lo estaba pensando ahora, no recuerdo exactamente, pero veníamos de escuchar la declaración, un total de alguien del gobierno en aquel momento, que era el Partido Socialista. Entonces Cristóbal Montoro se reía. Cristóbal Montoro se ríe con facilidad habitualmente cuando comparece ante los medios, pero yo creo que fue porque había escuchado alguna declaración del entonces ministro de Economía, que si no me equivoco era Elena Salgado, la ministra. Bueno, claro, estábamos todavía en la oposición. Todavía con el peso en el gobierno, sí. Bueno, Juan Fernández Miranda es nuestro invitado hoy en los encuentros digitales en UDIMA. Antes de volver al diario ABC, donde ya fue redactor y columnista en su día, nuestro invitado ejerció como subdirector de Cada Mañana Sale el Sol, un programa estrella de la desaparecida ABC Radio, dirigido y presentado por el también prestigioso periodista Melchor Miralles, que también estuvo aquí en los encuentros digitales en UDIMA hace tiempo. Asimismo, Fernández Miranda ha sido editor de fin de semana en El Confidencial, subdirector de informativos en VO7 y redactor en la agencia de noticias Servimedia. Es igualmente profesor de guión en televisión en el máster de reporterismo del Instituto Tracor. Juan, cuando destaco precisamente de tu experiencia profesional pero personal, puesto que esto en los periodistas lo sabemos bien, va muy ligado una cosa con la otra, pero cuando destaco ese fenómeno del todoterrenismo, las empresas informativas a veces malentienden esa, digamos, vocación primigenia del periodista por querer hacer de todo, de tocar todos los palos, y algunos lo entienden como una especie de esclavitud a la que nos vemos abocados los periodistas. Hay un caso paradigmático que se frenó a tiempo en una empresa informativa que no obligaba,
pero inducía a que el periodista llevara la cámara, llevara el micrófono y encima escribiera. Se dieron cuenta de que era imposible sujetar la cámara, sujetar el micrófono, faltaba una mano y encima tomar apuntes, ¿no? Esto se paró, pero el multitareísmo, que es una expresión que no existe, sí es un peligro para el periodista, ¿no? Acabará agotado, que ya acaba. Hombre, aunque se paró a tiempo, es verdad que avanzó muchísimo antes de pararse. Si tú vas a la plantilla de Televisión Española, por poner un medio fundamental en las últimas décadas en España, y miras el número de puestos de trabajo que había antes, me refiero a especializaciones, no a número de personas en plantilla, sino especializaciones. Tenías un montador, tenías un rotulista, tenías un iluminador, en fin, multitud de auxiliares. Ahora todo eso se ha reducido mucho, también en virtud de las nuevas tecnologías que están para algo, ¿no? Y yo creo que hay que saber combinar ambas posibilidades. Es decir, yo entiendo que la empresa quiera reducir costes apoyándose en las nuevas tecnologías, pero también hay que respetar al periodista, que no puede ejercer todos los papeles, porque entonces al final lo que haces es un trabajo mediocre, es imposible estar a todo. Ha habido una crítica en algunos medios públicos cuando, hasta no hace muchos años, yo eso lo he vivido también, y yo creo que tú también, aunque por edad eres bastante más joven que yo, he vivido en algunos medios donde iba un redactor a escribir, y en radio hablo, en medio de radio, y un técnico a darle al play y al rec. Quiero decir, pero esto era bueno, porque el sonido, la calidad era mucho mejor, pero al mismo tiempo a lo mejor era un derroche, no lo sé, no estoy seguro. La cuestión está yo creo, desde mi punto de vista, en que las nuevas tecnologías se apliquen no en detrimento de la calidad, sino al contrario, para que la calidad sea mejor. Al final, si tú tienes un técnico de sonido porque el sonido lo requiere, pues es importante que se mantenga. Si hay una capacidad técnica para que se pueda grabar bien y lo pueda hacer un periodista, también lo comprendo. Pero el periodista, a su vez, también tiene que estar pendiente de lo que dice la persona que da la rueda de prensa. Por lo tanto, habría que ver hasta qué punto puede estar a todo. En fin, supongo que habría que hacer un análisis caso por caso, pero en general, ni decir que no a las nuevas tecnologías, ni arramplar con todos los puestos de trabajo de tal forma que la única prioridad sea el ahorro de costes, que es el problema principal. Creo que has tocado todos los palos, y dado que la credibilidad es algo que se está poniendo ahora en solfa, en tela de juicio, ante el lector, ante el espectador, ante el oyente, la credibilidad del medio, del periodista fundamentalmente. ¿Cuál es el medio, crees tú, que puede resultar más creíble? La televisión quizá porque el espectador está viendo y se lo cree más, la radio porque confía más en la prensa escrita, puesto que quien lo ha desarrollado... No lo sé, ¿cuál crees tú que Bueno, es una pregunta difícil de responder. Yo creo que la influencia sobre el poder está en la prensa escrita, en las cabeceras de papel de toda la vida, que aunque están en una crisis importante, aún siguen siendo la referencia del periodismo. Todos los medios de comunicación, las radios por la mañana, las televisiones por la noche, beben de lo que publican los diarios de la mañana. Esa es la clave en España, así es. Por lo tanto, yo creo que la influencia está en los periódicos. Ahora, la llegada a un número de personas cuanto mayor mejor, cuanto más grande mejor, está probablemente en la televisión o tal vez en la radio en la mañana. En el prime time de la radio por la mañana o el prime time de la tele por la noche. Depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de influencia, papel, el periódico. Si estamos hablando de número de personas, de número de audiencia, de capacidad, yo creo que nos damos más a los medios de comunicación de masas, que son la tele y la radio. En ese mismo sillón se sentaba no hace mucho José Yoldi, precisamente coincidía en tu punto de vista. Él llamaba la atención sobre que en las televisiones, en todas las tertulias de la mañana, en las televisiones, lo primero que aparecía encima de las mesas, en primer plano para el espectador, eran las portadas de los periódicos, siempre en papel todavía, siempre. ¿Verdad? Yo he estado dirigiendo programas de tertulia política en televisión por la noche. Los empiezas a preparar por la mañana y lo primero que haces es leer los periódicos. Y yo he estado en programas de la mañana, en cada mañana sale el sol con Melchor Miralles, lo citabas hace un rato, y lo primero que haces a las 4 de la mañana cuando llegas es leer los periódicos. O sea, los periódicos están en el origen de la información que se mueve a lo largo de todo el día en los distintos soportes y formatos. Yo creo que en España todavía queda mucho para que los periódicos hayan muerto, porque hay mucha gente, mucho agorero que está deseando proclamar el fin de la prensa escrita. Yo creo que todavía le queda vida. Irónicamente, con Chicho Yoldi coincidíamos también en que
de un tiempo a esta parte los medios de comunicación se están desprendiendo de un capital humano que supone un auténtico valor añadido. Hablamos, pues lo que en el servicio militar, los que lo han hecho, se conocía como los veteranos, ¿verdad? Los abuelos. Un capital, digo, que está casi desapareciendo. Él decía, y bromeábamos al respecto, hay grandes directores de comunicación ahora mismo que han dejado de ser útiles como periodistas, grandes periodistas. O sea, quiero decir, hay grandes periodistas que se han visto abocados a ser grandes directores de comunicación, pero el medio de comunicación está perdiendo ese valor añadido que suponía esas fuentes, que suponía ese periodista que ha prejubilado de alguna manera o que ha llegado incluso a despedir. ¿Son malos tiempos para la lírica, Juan? Yo creo que, vamos a ver, siendo un hecho incontestable el planteamiento que haces, es decir, los grandes medios de comunicación se están deshaciendo del capital humano que representan las personas que llevan ahí toda la vida y que tienen unas fuentes de primer nivel en su ámbito político, económico o judicial, como el caso de Checho Yoldi, están saliendo de los medios. Es verdad, eso es un drama. Es un drama porque el medio de comunicación pierde una capacidad de influencia importante. Ahora bien, ¿por qué se produce esto? Porque los medios de comunicación en este momento están en una crisis terrible. Entonces, ¿de qué se deshacen? De los grandes sueldos. Sustituyen un periodista de toda la vida, digámoslo así, con grandes fuentes, con gran trayectoria a sus espaldas y caro, por varios periodistas baratos, sin ningún tipo de experiencia, y ya la cogerán con el tiempo. Yo creo que eso es un drama, evidentemente, porque la calidad del producto periodístico se nota, lo nota, ¿no? Se ve influenciada. Pero no sé cuál es la respuesta, porque es verdad que el periodista de aquella época, el periodista que empezó hace 25 o 30 años, debe ser consciente que el mundo de hoy, para desgracia de todos, no es lo mismo. Y desde el punto de vista económico, hay gente dispuesta a trabajar en los medios de comunicación por un sueldo mucho menor. Incluso diría, por un sueldo que no, para mí no cumple los estándares de dignidad profesional. Es un drama importante al que hay que enfrentarse, pero yo no sé cuál es la solución, sinceramente, no lo sé. El periodista tiene unas ideas religiosas, políticas, debe buscar empleos en aquellos medios de comunicación que sean acordes con su pensamiento, de manera que de esa forma pueda trasladar al lector, al oyente, al espectador de televisión, mayor credibilidad. Y lo digo a raíz del caso de Esther Palomeras, que estaba trabajando en el diario La Razón, y algunas voces, algunos tertulianos decían, por alguna información que era contraria al gobierno, vinieron a denunciar, bueno, Palomera que hacía La Razón, que se vaya al país, por ejemplo, digo, ¿no? ¿Tiene que ser afín al medio ideológicamente el periodista en el medio en el que El periodista tiene que ser periodista. El periodista tiene que dar información cuando está en la sección de información, tiene que dar opinión cuando está en la sección de opinión. Cuando se mezclan ambas cosas tenemos un problema. Respondiendo a tu pregunta, no tiene por qué ser afín. No debería tener que ser afín a la cabecera para poder hacer un trabajo profesional, correcto y honesto y veraz, que es lo que tenemos que intentar hacer los periodistas. Ahora, si tú estás escribiendo una columna de opinión o los editoriales de un periódico de derechas, digámoslo así, pues hombre, será más fácil para ti y más cómodo desarrollar tu trabajo si eres de derechas. Pero yo creo que es absolutamente prescindible ser afín al medio de comunicación en el que trabajas. Hombre, otra cosa es que tú seas una persona muy ideologizada, que estés obsesionada con tu forma de pensar, que creas que es la única buena, es decir, que tengas pocas convicciones democráticas y no seas capaz de desarrollar un trabajo, como digo, veraz y honesto. Quiero decir, porque muchas veces se planteaba ese debate llevado al extremo, es el periodista de una ideología atea el que mejor puede contar, el que objetivamente mejor puede trasladar al lector la información religiosa. Bueno, es interesante, podría ser, pero podría ser que no, depende de quién sea el profesional, no tiene por qué. Yo creo que es que no hay que ideologizarlo todo, sinceramente, creo que es importante no hacerlo. Vamos a ahondar un poco en el perfil de los periodistas. Yo recuerdo una charla pública con un amigo común, Félix Madero, que ahora precisamente es un gran DIRCOM, un gran director de comunicación, y fue director también de otros grandes medios y presentador en radio, en televisión, en fin. Félix Madero, recuerdo haber discutido con él, en una charla pública sobre lo que debíamos de esperar de un periodista. Yo defendía en aquel acto público que, haciéndome eco de la filosofía, de alguna manera, de Kapuscinski, que es uno de los mecenas ideológicos de las facultades de periodismo, el periodista debía ser fundamentalmente, y en origen, casi como asignatura obligatoria personal, ser buena gente, ser muy buena persona. Y Félix Madero
con palabras más gruesas que las que voy a emplear, él pensaba que el periodista podía ser un canalla, y los hay, decía, y los hay en la profesión, un auténtico canalla, pero que lo que le importaba al lector, al espectador, al oyente, en el fondo era que su trabajo fuera verdad, fuera cierto, fuera riguroso, ¿no? Lo vemos a veces en algunas series de televisión donde el periodista suele ser ahora, de un tiempo a esta parte, el personaje peor desde el punto de vista personal, pero un gran periodista desde el punto de vista profesional. ¿Tiene que ser buena persona, como decía Kapuscinski, el periodista, o qué más da? Pues mira, yo creo que tiene que ser buena persona el periodista, tiene que ser buena persona el abogado, sobre todo los abogados. El mundo iría mejor si los abogados fueran buenas personas. Tiene que ser buena persona el político, el cura y el economista. Yo me alineo más con la posición que ha adoptado Félix Madero. Yo creo que hay estupendos periodistas que a mí me han demostrado que no son buenas personas, y creo que hay excelentes buenas personas ejerciendo el periodismo que no aciertan a encontrar el éxito. Ojalá fuera así, pero yo creo que es una frase que se puede extender al resto de profesiones. Y es una frase muy manida, la de Kapuscinski. Ojalá fuera así, pero yo creo que no estamos en esas. Belda, siento llevarte la contraria. Como periodista de la asignatura de fotoperiodismo, también tuve ocasión estos días de plantear un debate entre los estudiantes sobre cuáles son los límites, o cuál debería ser el límite del fotoperiodista, en este caso en particular, ante un hecho trágico. Ponía como ejemplo una fotografía que fue premio Pulitzer, me parece que en 1994, en la que aparece un niño en un país africano desnutrido, y junto a él, detrás, a pocos metros, un buitre, como en una secuencia en la que parecía acecharle el buitre a ese niño. El fotoperiodista, hasta que falleció, se suicidó, pero no por esas razones, después se ha sabido, él siempre se lamentaba de que no hizo nada a posteriori, después de hacer la foto, ¿no? No hizo nada por... Ese niño, por cierto, ha sobrevivido, es una persona ya de mediana edad, ¿no? Pero que no hizo nada, y que aquello le atormentó durante toda su vida. Y entonces me contestaba este estudiante, me decía, sentenciaba en su discurso final, argumentado a esa pregunta que yo planteaba, decía, casi siempre es posible hacer la foto, pero luego también espantar al buitre. Y me quedé con ello, le dije, voy a hacer mío a partir de ahora esa expresión. Y ahí estamos rompiendo un límite, saltando un muro, puesto que ya hay una intervención por parte del periodista. ¿Tú crees que el periodista debe de, en estos casos extremos, limitarse a hacer su trabajo y largarse, o debe de implicarse, una vez hecho el trabajo, o incluso no hacer el trabajo, implicarse en atender una necesidad determinada de una persona a la que está siendo en ese momento objeto de información? Te respondo con otra pregunta. ¿Cuántas conciencias ha removido esa fotografía? ¿A cuántas personas del mundo occidental le ha hecho pensar esa fotografía? Por lo tanto, la labor del fotoperiodista, la función del fotoperiodista está cumplida por hacer la fotografía. Si él en ese momento deja la cámara y se mueve a echar una mano al niño, al que se la puede echar después, y no es un caso de urgente necesidad, puesto que se puede esperar el tiempo para hacer la fotografía y después ayudar al niño y espantar al buitre, ¿cuántas personas no se habrían enterado? Yo creo que la función del fotoperiodista no es ayudar a la persona que tiene delante, que oye, ojalá, pero ya como persona, no como fotoperiodista. Su función es trasladar un mensaje al resto del mundo y mostrar una realidad que está pasando. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer la fotografía y hay que difundir la fotografía, que esa es la función del fotoperiodista. Y nada más. No, y después la persona que hace esa fotografía, ese fotoperiodista, aparte de fotoperiodista, es persona, después debe actuar y ayudar, por supuesto, al niño, claro, y espantar al buitre. Y si puede, implicarse en todo lo que pueda colaborar para que ese niño tenga una vida digna. Pero bueno, eso ya son palabras gruesas. En el vídeo corto que hemos visionado sobre tu trayectoria en televisión, bueno, independientemente de las técnicas que hay en televisión para que el personaje, el entrevistado, se sienta más o menos cómodo, ¿qué piensas del buen rollismo entre el periodista y el personaje público? Quiero decir, ¿esto afecta a la objetividad después y a la independencia? ¿Tiene que existir una cierta amistad? ¿Puede o no debe de existir ningún tipo de relación? Bueno, yo creo que amistad no existe. No tiene por qué existir, y es muy difícil que un periodista entable una relación de amistad con un político. Es muy difícil, porque el político siempre está pensando que el que tiene enfrente es un periodista, y el periodista siempre está pensando que el que tiene enfrente es un político. Eso no quiere decir que no pueda haber una buena relación, una relación agradable. Es más, yo considero que ya en el directo hemos visto en el vídeo alguna broma con alguno de los políticos, de los políticos invitados, si no recuerdo mal, con Ana Sagasti, por ejemplo, con Ana Sagasti. Bueno, la entrevista de Ana Sagasti era una entrevista humana.
era una entrevista humana. Entonces yo le atacaba de buenas maneras con el hecho de que un tipo... Sí, lo del hijo del Real Madrid, eso fue... Un tipo que es visto desde Madrid como el paladín del nacionalismo vasco y del antimadridismo, ya en términos deportivos, tenga un hijo del Real Madrid, pues yo le ataqué por ahí, pero aquella era una entrevista humana. Otras entrevistas, como la de Durán y Lleida, que yo al despedirle le dije, bueno, pues usted puede venir todas las semanas, puede usted venir cuando quiera. Y él me dijo, bueno, yo puedo venir todas las semanas si usted quiere. Pues hombre, yo creo que dos personas están hablando, es lógico que pueda haber un tipo de relación agradable, siempre dentro de la educación, del respeto y, muy importante, el político en su silla de político y el periodista en su silla de periodista. Es decir, se puede relajar la tensión inicial y hacer la entrevista más accesible al público, pero luego hay que preguntar lo que hay que preguntar, eso está claro. Leo, Juan, en tu blog personal, es juanfernandezmiranda. Bueno, está en construcción, sé que está en construcción. Sí, bueno, estaba construido y lo estoy deconstruyendo. Construyendo, como la cocina de hoy, sí, ¿no? parezco un chef moderno. Nos olvidamos, pues... No, está en ello. Estás en ello. Pregunta. Lo digo porque me quedo con una frase que sí se mantiene todavía en ese proceso de construcción, eso sigue. Es una frase de César González Ruano, quien dice, tu encabezamiento, tu subtítulo, tu titular, dice, este afán de cronista mínimo y oficioso del Madrid me lleva a considerar cosas pequeñas cuya gracia apenas da pretexto para más de 4 líneas. ¿Por qué digo esto? ¿Crees que los periodistas nos estamos ocupando de un tiempo a esta parte de los grandes asuntos y nos estamos olvidando de las pequeñas cosas? Tú me contabas de la información que este lunes publicabas en el diario ABC. Es una pequeña cosa, pero no es tal píldora sobre el asunto, que no viene a cuento, sobre el asunto del que se está hablando mucho. No es una pequeña píldora, sino es una gran píldora, porque nos da otra perspectiva. Las pequeñas cosas dan a veces grandes perspectivas y vuelcos incluso a esos grandes asuntos. Se está reivindicando ahora mismo la prensa local, por ejemplo, lo más cercano, y es lo que está sufriendo más, la desaparición de periódicos locales en ese ámbito, ¿no? En medios de comunicación, lo que más está sufriendo. ¿Tú crees que tenemos que fijarnos más en lo pequeño o volver otra vez a fijarnos en lo pequeño para poder entender mejor lo grande, que como me ha salido de pomposo? Sí, la pregunta tiene varias preguntas en sí misma. Es una pregunta con varias preguntas. Vamos a ver, el blog, que se llamaba y se llamará En 4 líneas, está inspirado en esa frase de César González Ruano, al que yo considero el mejor columnista en lengua castellana, vamos a decir, porque no controlo el resto de columnistas en otras lenguas, tampoco vamos a ser pomposos. Y él decía que sus reflexiones no daban para mucho más de 4 líneas. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que él no es un intelectual, él no es un filósofo, él no es un experto en ninguna materia en concreto, por lo tanto hace reflexiones breves sobre aspectos concretos de la realidad. Sobre esta reflexión, sobre este punto de partida, respondiendo a tu pregunta, vamos a ver, yo creo que el periodismo local no va a morir nunca. El periodismo no va a morir nunca, pero el periodismo local al final es lo que más engancha a la gente, que es saber qué está pasando al de al lado. Es la vieja historia de un muerto en Irak o un muerto en el piso de arriba. O 100 muertos en Irak o un muerto en el piso de arriba. ¿Quién debe ocupar el titular? El titular de portada, ¿no? Pues probablemente al lector le interese más el muerto en el piso de arriba que los 100 muertos en Irak. Por muy dramático que en términos absolutos esto pueda sonar, porque realmente es así, pero al final el concepto de noticia no es un concepto basado en los términos absolutos, ¿no? en el concepto absoluto de la realidad, sino de la cercanía y del lugar en el que está el lector. Yo creo que el periodismo local está sufriendo, pero creo que el periodismo regional en España no está sufriendo tanto. En España hay dos tipos de cabeceras que sufren mucho, que son los periódicos locales de pequeñas ciudades y los grandes periódicos de todo el país. Pero los periódicos regionales de comunidades autónomas no están sufriendo tanto. Eso, si te fijas en los datos de ventas, están manteniéndose como hace unos años. Sí, te entiendo lo que dices. Es decir, yo creo que el ciudadano sigue buscando información sobre lo que le rodea, y lo que le rodea es el periodismo local, lo que debe... a dónde debe dirigirse para informarse. Y el estudiante busca brújulas, y a veces ese es uno de los objetivos que perseguimos en los encuentros digitales cuando hablamos esencialmente de periodismo y con periodistas. Juan, es un clásico ya en esos encuentros pedirle al invitado un consejo al estudiante de periodismo. Bueno, además de que huya corriendo, ¿no? Es broma, es magnífica. Yo no sé a ti, a mí ya me lo dijeron. Yo soy de esas personas que cuento que cuando le dije a mi padre que iba a estudiar periodismo se quedó con una cara de... Ni siquiera dijo nada, sí. No dijo nada. Lo de no le digas a mi madre que soy periodista, prefiero que le diga que soy periodista pianista en un burdel, ¿no? Efectivamente. Eso es así, y siempre se nos ha dicho que es un horror. Yo siempre que me preguntan esto, hago la misma recomendación.
Si estudias periodismo es porque eres una persona curiosa, inquieta y quieres conocer lo que pasa a tu alrededor. Yo creo que un periodista de 18, 19, 20 años, o el que quiera, a la edad que sea, empezar a ejercer, debe estar muy informado. ¿Esto qué quiere decir? Debe leer los periódicos todos los días. Todos los periódicos, todos los días. Debe ver los informativos de televisión. Debe escuchar los programas informativos de la radio. Debe conocer a los compañeros que escriben, que locutan o que presentan programas en televisión. Es decir, ser periodista, cuando uno está empezando, es al menos, o debe ser al menos, estar muy informado. Ser uno más de todo ese mundo que es el periodismo, que no es tan grande. Y si tú cada día lees el periódico, pasado, no te voy a decir ni años, pasado unos meses, estás absolutamente metido en el periodismo, en la inmensa pelota que es el periodismo, pero que no es tan grande. Conoces las firmas, conoces las tendencias, conoces las empresas, conoces los titulares, las formas de enfocar los planteamientos, y ahí es cuando das el primer paso como periodista. Yo creo que es lo fundamental. A mí se me daban fatal las matemáticas, pero Juan, gracias al cubo. Muchísimas gracias. Los encuentros digitales en UDIMA son un trabajo en equipo, encabezados por el doctor y decano de la Facultad de Periodismo, Álvaro de Diego, y nuestro director de comunicación, el doctor Antonio Rodríguez Ruibal. Gracias a Elena Curbelo, en el control, Irene Muñoz, a los mandos, Noel Roura. Hasta un próximo encuentro. Gracias.